Bueno, la presentación va a estar disponible en el blog, aquí en esta dirección. Igual el video. Siguiente. Aquí está. Ok, platicaremos un poquito de imágenes. Una imagen está constituida por píxeles. Lleva acento en la I. Recordemos que lleva acento porque es la unión de picture element. Cuando dos palabras se unen para formar una tercera, en la unión se pone un acento, como es el caso de eh, Pixel o Pokémon, Pocket Monsters, la caricatura. Esta imagen original, internamente son muchos cuadritos y cada cuadrito es un color. Ese cuadro es un píxel. La representación de cada cuadro es un número, o sea, realmente estamos hablando de una matriz de números. Cuando es en escala de grises, los números van de 0 a 255. Cuando es a colores, eh, tenemos tres canales, el rojo, el verde y el azul, los cuales se combinan y forman el color. Como son 8 bits por cada canal, rojo, verde y azul, estamos hablando de 24 bits, lo que nos da un total de cerca de 16 millones de colores diferentes que podemos representar. Bueno, todas estas imágenes que se ven a continuación son imágenes sintéticas. Estas imágenes sintéticas son creadas por una computadora y todas ellas son fractales. Como podemos ver, esta imagen que parece un rayo realmente es creada por computadora y es una función matemática. De hecho, todas las imágenes que vemos aquí son funciones matemáticas. Esas funciones matemáticas pasan por un método de graficación para asignarles colores. Podemos notar que estas funciones matemáticas se asemejan mucho a lo que hay en la naturaleza, como por ejemplo este rayo, este helecho que vemos aquí, este árbol, esta raíz. Entonces, nosotros podemos decir que elementos de la naturaleza tienen, pueden ser modelados matemáticamente. Ojo, pero para ser dibujados, ¿no? Vemos otras imágenes que son más raras, más como psicodélicas. También son funciones matemáticas. Nosotros nos centraremos en dibujar este tipo de imágenes. Estas imágenes se llaman fractales. Específicamente nos centraremos en este azul pequeñito que es el fractal de Mandelbrot o el conjunto de Mandelbrot, y también explicaremos cómo generar este helecho. Bueno, un fractal, el término fue acuñado por Benoit Mandelbrot y deriva del latín fractus, que significa quebrado, fracturado. Eh, Realmente le puso este nombre porque se dice que tiene una dimensión fraccional. Una dimensión fraccional, normalmente nosotros las dimensiones que conocemos son 1, 2, 3 dimensiones, pero la forma en cómo modelan estas figuras, digamos que hubo, hay personas que crearon el término de dimensión fractal o dimensión fraccional, eh, y, se, y se refiere al hecho de, eh, imaginemos aquí en esta imagen que vemos aquí el helecho, dividimos esta imagen en pequeñas imágenes más pequeñitas, la dividimos en bloques. La dimensión fraccional es cuántos bloques que contienen, aparte de la imagen, eh, digamos que están en proporción con la imagen misma, el número de bloques mismos. O sea, realmente es una proporción de lo que representa la imagen con respecto a el área que contiene la imagen. Eso es la dimensión fraccional básicamente. Podemos notar que si fuera sin mi imagen por analizar es un cuadrado, pues no importa el número de bloques que divide el cuadrado, siempre va a estar contenido en el total de elementos de ese cuadrado, o sea, siempre me va a dar 2. Tiene dos propiedades, la autosimilitud y la autorreferencia. La autosimilitud indica que una parte del fractal es igual a otra parte del fractal, como podemos ver aquí las hojas del helecho. Son exactamente iguales. Es importante que quede claro esto, son exactamente iguales. La autorreferencia digamos que es la propiedad fundamental
de estas figuras matemáticas indica que el fractal completo, totalmente completo como está aquí, está contenido en una pequeña parte del fractal. O sea, una hoja es exactamente igual al fractal completo. Nosotros podemos hacer referencia a que figuras de la naturaleza son fractales. O sea, estrictamente no son fractales. Tienen una autosimilitud. ¿Por qué? Porque partes de ellos se parecen, o incluso el fractal mismo, la imagen misma o la figura misma se parece a una figura que está adentro, ¿no? Que está contenida dentro de la figura. Pero estrictamente no es igual. O sea, en la naturaleza jamás vamos a encontrar un fractal. Vamos a encontrar figuras que asemejan fractales, como lo son los helechos, los pinos, hay el romanescu, que es como una lechuga, la coliflor, por ejemplo. Ya mencioné los árboles, las raíces, nuestro sistema circulatorio. Hay muchos elementos que se presentan en la naturaleza que tienen que parecen o tienen una semejanza con un fractal, pero ojo, no son fractales. Nosotros podemos crear fractales de dos formas. Una es a través de lo que llamamos un sistema de funciones iteradas. El sistema de funciones iteradas, digamos que se puede representar como una máquina fotocopiadora especial. Por ejemplo, esta máquina fotocopiadora especial recibe como entrada una imagen o un documento. Al pasar por la fotocopiadora, es posible que internamente esta fotocopiadora reduzca a la imagen de entrada y la posicione en tres lugares diferentes. Es decir, esta fotocopiadora, uno, aplica una reducción, o sea, una transformación, luego aplica, después esa imagen reducida la traslada a tres lugares diferentes. O sea, realmente hace cuatro transformaciones a la figura original. Bueno, teniendo esa figura de salida, imaginemos que agarramos y la ponemos como una figura de entrada. O sea, estamos iterando a esta fotocopiadora. Podemos ver aquí el caso de la carita feliz, que si en la primera iteración tenemos a la carita feliz original, después de pasarla por la fotocopiadora nos genera tres caritas felices. Después de pasarla nuevamente ya nos generan 9 caritas felices. Y así podemos hacer este proceso muchas y muchas veces. Idealmente es un proceso infinito. Ahora veamos el caso de agarramos una letra, una arroba. Hacemos este mismo proceso y nos va a generar este triángulo. Ahora, ¿qué pasaría si a esta figura, a esta arroba, la hacemos cientos y cientos de veces? Un número infinito de veces. Lo que va a suceder es que va a converger en una figura. Y esa figura, ya cuando entre a la fotocopiadora y salga, va a ser exactamente la misma. Cuando suceda eso, llegamos a un atractor. Ese atractor del sistema es un fractal. Por ejemplo, si tomamos esta figura que es el triángulo de Sierpinski, la metemos a la fotocopiadora, la salida va a ser exactamente igual. Y así, y así. Este es el atractor del sistema. O sea, nosotros podemos generar un fractal siguiendo esta analogía de la fotocopiadora, y el fractal no va a estar en función de la imagen de entrada, sino va a estar en función de la transformación. Realmente lo que sucede se modela con un sistema de funciones lineales, como se ve aquí. Si nosotros alimentamos a esta fotocopiadora con este sistema de funciones lineales, 4 sistemas de funciones lineales, y ponemos una imagen de entrada, la que sea, puede ser un punto, una coma, una carita feliz, o incluso una imagen negra. Nosotros, después de efectuar este proceso muchas y muchas veces, miles de veces, lo que nos va a generar es esto. Miren, este fractal. Esta imagen fue generada por este sistema de 4 funciones. Estas 4 funciones se iteraron, se graficaron y me generaron este fractal. Muy bien, ahora,
Existe otra forma de generar fractales que no es a través de funciones iteradas, sino que es a través de funciones de recurrencia. Esas funciones de recurrencia, digamos que son funciones que están en función del resultado anterior de haber evaluado esta función. Pero antes de continuar con eso, vamos a dar una introducción de un fractal que es el fractal de Mandelbrot y se grafica a través de una función de recurrencia. Bien, existen formas que pueden ser definidas por sus puntos, como lo es el caso de este círculo. Esta figura puede ser vista como un conjunto de puntos y los cuales tienen una propiedad específica en común, ¿sí? Por ejemplo, este círculo relleno es el conjunto de todos los puntos que están dentro de la distancia específica al punto central. Esa distancia específica, claro, es el radio. Entonces yo tengo un punto central, digamos que mi radio es 1 y dibujo la mayor cantidad de puntos que estén dentro de esa distancia, y todos esos puntos del conjunto me va a definir esta figura. Esta figura yo la llamo círculo relleno. Por ejemplo, un cuadrado relleno como este que vemos tiene una propiedad similar. O sea, es el conjunto de puntos que está dentro de 4 líneas. Claro, aquí podemos especificar que son paralelas, las opuestas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos definir a un objeto definiendo cómo los puntos que pertenecen a él y a los puntos que no pertenecen a él. O sea, así podemos definir una figura a través de esa función de pertenencia. ¿Qué pertenece a él y qué no pertenece a él? Ahora, ya tenemos cómo generar esa figura. Ahora vamos a hacer un brinco que ahorita vamos a ver la relación. Existen operaciones matemáticas que son interesantes o no interesantes, dependiendo la repetición en que tengan. Por ejemplo, nosotros tenemos un punto inicial. Este punto inicial, en este caso, es un número 3. Entonces vamos a aplicar una operación matemática repetida. Por ejemplo, vamos a sumarle un número 1. Entonces, el punto inicial más 1, 4, más 1, 5, más 1, más 1, más 1. ¿Qué es lo que sucede si nosotros seguimos sumándole 1 a este punto inicial? Bueno, lo que sucede es que este punto se aleja, digamos que, lo que sucede es que nos alejamos del 3 y nos vamos alejando hasta el infinito. Ahora, ¿qué pasa si al punto inicial le restamos un número, en este caso el 1? Sucede lo contrario. Lo que sucede es que nos vamos alejando del punto inicial, en este caso lentamente, porque es restándole 1, y nos vamos hasta el infinito. O sea, se diverge esta serie. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en lugar de sumar 1 o restar 1, sumamos 10.000? Hacemos 3 más 10.000, más 10.000, más 10.000. Exactamente sucede lo mismo, se está alejando del punto inicial, pero se está alejando con una mayor velocidad. Lo mismo si restamos. Estamos restando y estamos haciendo que se aleje del punto inicial y digamos que se acerque más a menos infinito o más infinito con una mayor velocidad. Pero ¿qué pasa si nosotros a un punto inicial lo dividimos entre un número en común? Por ejemplo, entre 2, 3 medios. El resultado entre 2, el resultado entre 2, el resultado entre 2. Lo que estamos provocando es que mi número 3 se vaya acercando al 0. En lugar de que diverja al infinito o menos infinito, esta operación provoca que se esté acercando al número 0. Ojo, nunca va a tocar el 0. Se acerca, pero nunca lo va a tocar. Ahora, ya vemos que podemos alejarnos de un punto de forma positiva, de forma negativa. Podemos provocar que nos acerquemos a un punto, pero por ejemplo, si nosotros multiplicamos por menos 1 a un punto inicial, en este caso el 3, lo que va a suceder es que va a estar brincando
del 3 negativo, 3 positivo, 3 negativo, 3 positivo, 3 negativo, 3 positivo. O sea, vamos a estar brincando entre dos números. O sea, aquí estamos creando operaciones matemáticas que, dependiendo del punto inicial, van a tener un comportamiento con respecto al tiempo, ¿sí? El tiempo es, en este caso, digamos, el número de operaciones que se hagan de forma iterativa. Entonces, ahora imaginemos que una operación especial que haga diferentes cosas dependiendo del número con que empecemos. En este caso, si sumamos, se aleja. Si restamos, se aleja de forma negativa. Si dividimos, se acerca al cero. Si multiplicamos por menos, uno va brincando entre dos. Pero ¿qué pasa si nosotros creamos un punto inicial que, al aplicarle esa función, genera un comportamiento, digamos, diverso? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora, imaginemos que existe esta operación. Lo que puede suceder son 4 escenarios. Uno es que los números resultantes se alejen del cero rápidamente, como lo vimos hace ratito. Sumamos o restamos números, se alejan. Claro, lentamente es con números enteros, ¿no? Pueden ser más lentamente si son números fraccionales. Por ejemplo, que se alejen con relación a 1 entre 100.000. Entonces se va alejando lentamente del cero, ¿no? Otra puede ser que esta operación o los números van a ser atraídos hacia el cero o hacia determinados puntos de interés, como lo estuvimos viendo aquí. También puede existir que los números resultantes se van a ciclar entre varios puntos en un ciclo infinito. En lugar de estar brincando del 3 al menos 3, puede estar brincando menos 10, 400, 800 y así. Un número infinito de veces brincando entre 5, 10, 20 diferentes valores. Pero imaginemos una operación que nos resulte con números que van a actuar de forma impredecible. O sea, cientos de millones de veces, al aplicar la misma operación, nunca va a ser algo regular. O sea, va a estar brincando entre un número, otro número, otro número, otro número, otro número, otro número, siempre diferente. Hasta que es posible, decidan qué hacer. O sea, se acercan al cero, se alejan del cero, o empiezan a brincar entre ellos mismos, o simplemente, digamos, entran en ese caos y nunca van a nunca van a repetir o nunca van a llegar a un ciclo. Esto se puede crear. Y si llegara a ese caso, estamos creando una función caótica. Pero bueno, esas es cosas que vamos a hablar mucho después. Ahora, vamos a definir una operación, pero para eso tenemos que hablar acerca de números complejos. Un número complejo es un número especial que tiene dos componentes. Un componente es la parte real, que es un número real, y la parte imaginaria, que es un número real acompañado de la letra i. Esta letra i es el valor de la raíz de menos 1. No existe valor real que sea el resultado de hacer la raíz de menos 1. Entonces, por convención, a esta operación le llaman i, nada más. Entonces, este i es uno de los resultados de resolver este sistema de ecuaciones. X cuadrado más 1 es igual a 0. Entonces, x es igual a la raíz de menos 1. A esto le llaman i. Nosotros, para graficar un número complejo, utilizamos el plano complejo. Recordemos que un número complejo tiene dos componentes, la parte real y la parte imaginaria. De esta forma, el número 4 más 6i, que es un número complejo, se representa en este plano, en el valor 4 de la parte real y 6 de la parte imaginaria. Y este es el punto que estamos analizando. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque esa operación compleja que definimos hace ratito y que tiene un comportamiento y que define a una figura está en función de números complejos. Ahora,
Esta operación interesante y compleja es esta que vemos aquí. Es una función de recurrencia. Esta función de recurrencia se expresa de esta forma. El primer valor siempre es 0 y los siguientes valores es igual al valor, el valor a encontrar es igual al valor anterior al cuadrado más una constante. Una constante que es un número complejo cualquiera. Entonces, aquí hay algo que es bastante interesante y dice, si la sucesión queda acotada, entonces se dice que este valor C, el número complejo, va a pertenecer a mi conjunto. O sea, yo aquí estoy definiendo una figura. Va a pertenecer a mi figura si la sucesión que estoy creando es acotada. Acotada significa que no diverge. Diverge quiere decir que se aleja al infinito o a menos infinito. Ahora, entonces, si está acotada, pertenece al conjunto. Si no está acotada, no pertenece al conjunto. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Suponiendo que nuestro número complejo vale 1. O sea, la parte real vale 1 y la parte imaginaria vale 0. Entonces, el primer valor de esta sucesión vale 0. Entonces, el primer valor vale 0. El siguiente valor, como aquí dice, z de n más 1 es igual a z de n, o sea, 0 al cuadrado es igual a 0 más 1, porque c vale 1. Entonces, mi siguiente valor es 1. El siguiente valor, o sea, z de 2 es igual al valor anterior, o sea, 1 al cuadrado es igual a 1 más 1, o sea, 2. O sea, es el valor anterior al cuadrado más el valor actual, más el valor original, que es 1. Entonces podemos decir que el siguiente valor es 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. El siguiente valor es 5 por 5, es 25, 5 al cuadrado, más 1, 26. Y así sucesivamente. Seguimos con esta sucesión, notamos que esta sucesión va a diverger, o sea, se va a ir al infinito. Entonces no está acotada. Por lo tanto, el valor 1 no es un elemento del conjunto. O sea, imaginemos que, como lo dijimos originalmente, ¿no? ¿Este punto pertenece a la figura? No, no pertenece a la figura. Ahora, si probamos con c igual a menos 1, obtenemos esta sucesión. El primer elemento es 0. Entonces, agarro 0 al cuadrado es 0, menos 1 me va a dar menos 1. El siguiente elemento es el valor al cuadrado del anterior, o sea, menos 1 al cuadrado es 1, más menos 1 me va a dar 0. 0 igual al cuadrado es 0 menos 1, y notamos que esta función va a estar brincando entre 0 y 1. Quiere decir que esta función sí está acotada. Y como está acotada, entonces decimos que el valor de c vale, sí pertenece a mi conjunto. Si nosotros hacemos esto en un plano complejo y evaluamos muchos valores de x y muchos valores en y, nosotros lo que vamos a obtener va a ser esto, ¿sí? Recordemos que cuando dijimos que el valor del real 1 no pertenece a mi conjunto, entonces no lo pinto de negro. Pero el valor menos 1 sí pertenece a mi conjunto. Y si yo aplico esta misma función, si está acotada o no, yo voy a dibujar esta figura. Esta figura es un fractal. Y esta figura se conoce como el conjunto de Mandelbrot. Entonces, en este momento ya sabemos cómo se grafica el conjunto de Mandelbrot. Aquí vemos todo lo que pertenece al conjunto es de color negro. Lo que no pertenece es de color blanco. Es una simple graficación, ¿sí? Ahora, para nosotros podemos agregarle colores. ¿Cómo le agregamos colores? Claro, esto es parte de la graficación. Es utilizando lo que conocemos como un algoritmo de tiempo de escape. Es decir, los colores que no pertenecen al conjunto, o sea, que no son negros, los vamos a colorear dependiendo de la velocidad de divergencia. O sea, entre más lejos se acerquen a más infinito o a menos infinito, le vamos a dar un color. Entre más lento, otro color. O sea, podemos utilizar una paleta de colores. Por ejemplo, si se alejan muy rápido, que sea blanco. Si se alejan lentamente, que sea muy rojo, como es el caso de este. Y así nosotros podemos agregar colores al conjunto de Mandelbrot.
Se pueden utilizar otras estrategias, tomando diferentes formas de crear el algoritmo de tiempo de escape, utilizando funciones exponenciales, como el caso que vamos a ver ahorita, y asignándole una paleta de colores muy específica. Y podemos obtener resultados increíbles, como este que vamos a ver aquí. Este es el conjunto de Mandelbrot y nosotros hicimos un zoom en una parte. Al hacer un zoom, el conjunto es todo lo negro y todo lo que no es negro no pertenece al conjunto de Mandelbrot. Podemos ver que el conjunto de Mandelbrot está, digamos, contenido dentro, y si nosotros hacemos zoom podemos encontrar este mismo conjunto en muchos de esos elementos que se llaman cabellos o hilos del conjunto de Mandelbrot. Otra imagen que podemos ver de este fractal es la siguiente. Claro, aquí ya estamos representando algo en 3D. Es el mismo conjunto de Mandelbrot, pero en 3D. Notemos que es una figura increíble. De hecho, esta es de las figuras más analizadas de todos los fractales, junto con el conjunto de Julia. Muy bien, ahora vamos manos a la obra, ¿no? Vamos a ver cómo se hace esto con MATLAB. Muy bien, aquí ya tengo un código en MATLAB que sirve para graficar. Este código lo voy a subir al GitHub. Para ello nosotros vamos a definir un número de puntos a graficar. Vamos a graficar 800 puntos, o sea, vamos a generar una imagen de 800 por 800 puntos. Vamos a especificar un límite en la graficación. El límite está en función de esta gráfica, o sea, vamos a graficar, voy a ponerlo aquí para poderlo visualizar mejor. Vamos a graficar desde aquí, muy bien. Vamos a graficar desde el punto menos 2.25 en X, menos 2.25 que es por acá, hasta 1.25, hasta 1.25 que es por acá. O sea, desde menos 2 hasta 1.25. Y desde 1.75 para arriba, como desde por acá, hasta menos 1.75. O sea, vamos a graficar esto, así grandote. ¿Ya vemos? Eso es lo que vamos a hacer, es definir los límites de graficación de mi figura. Después de definir los límites, creamos esta matriz de puntos por graficar. Para ello utilizamos estas funciones propias de MATLAB, que es dependiendo los límites y dependiendo, o sea, creamos 800 puntos entre este límite y este límite. Esto es lo que dice. Y creamos 800 puntos entre este límite y este límite. Ahora, vamos a crear una matriz que va digamos, va a generar 800 por 800 puntos. Y eso es, ¿cuánto es? 800 por 800 puntos. O sea, vamos a estar graficando 640,000 puntos. Bueno, después de esto, muy bien, vamos a crear una variable compleja. Esta variable compleja se llama C, o sea, va a ser mi punto inicial. Mi punto inicial es el punto que yo voy a evaluar. En este caso, en el ejemplo que hicimos, evaluamos el 1 y el menos 1. Aquí vamos a evaluar todos los elementos de esta gran matriz que creamos. Para esto creamos así la variable compleja. Ya MATLAB tiene por default el valor de i ya definido. Y ese valor i es igual a la raíz de menos 1. Por ejemplo, pongo i y me da este valor. Es el valor real y la parte imaginaria, o sea, 1i. Ahora voy a poner i al cuadrado, i al cuadrado, ahí está, i al cuadrado, o sea, raíz de menos 1 por raíz de menos 1, y me va a dar menos 1. O sea, se elimina esa raíz. Muy bien. Entonces ya aquí creé mi variable compleja. ¿Sí? Estoy creando aquí esta variable compleja que yo voy a evaluar. Entonces yo aquí voy a aplicar la fórmula de Mandelbrot, que es esta. Z es igual a z cuadrada más c, y la almaceno en z, o sea, se va actualizando el valor de z, y voy creando esto, voy haciendo esto, haciendo la iteración. ¿Cuántas veces?
durante 20 veces. Voy a hacer esta iteración pocas veces realmente. O sea, mi función de escape está en función de 20, así de simple. Ahora, esta función de escape que es hasta 20, yo voy a crear, voy a hallar el valor exponencial de esta variable para poder dibujarla, y ya que tenga el color que yo voy a utilizar, lo voy a graficar utilizando esta, ¿cómo se llama? Esta paleta de colores. Una paleta que se llama copper, o sea, va a ser color cobre. Y lo voy a graficar. Entonces aquí tenemos realmente esto con este conjunto de Mandelbrot utilizando esta paleta de colores. Vamos a ejecutarlo. Muy bien. Y aquí está. Este es el resultado de graficar este conjunto de Mandelbrot. Estamos graficando 800 por 800 puntos. Vamos a ver si hacemos el zoom. Y ahí está. Esos son los puntos que vimos. 800 por 800 puntos. Nosotros podemos hacer un zoom en una zona muy específica. Vamos a intentar hacer un zoom a ver qué sale. Para eso tenemos los límites. Vamos a graficar esta zona pequeñita. O sea, está en el X mínimo menos 2.25 hasta acá. Y mínimo, Y máximo vamos a ponerle que sea 0.5. Vamos a poner aquí 0.5. O sea, vamos a graficar desde por acá hasta por acá. Y luego los valores en Y, pues vamos a poner lo que vaya desde 1 hasta 1. Desde 1 hasta 1. Y igual, va a ser una imagen de 800 por 800. Entonces estamos graficando esta parte. Esto es lo que graficamos aquí. A ver, voy a cerrarla, voy a abrirla. Muy bien, ahí está, ahí estamos graficando. Ahora, vamos a hacer una optimización utilizando vamos a cortar al fractal y lo vamos a poner en X hasta menos 0.5 para que lo corte hasta acá, ¿sale? Entonces en X vamos a ir desde menos 2.25 hasta 0.5, lo va a cortar hasta esta zona. Hace ratito lo cortamos hasta 0.5, que es hasta acá. Vamos a darle play. Y aquí ya recortamos el fractal. ¿Se dan cuenta? Ya nosotros podemos hacer zoom y ya podemos tener mayor definición. Podemos hacer esto haciendo un zoom en una zona muy específica del fractal. Vamos a ver en esta zona. El X mínimo, vamos a ponerlo desde, si se escucha que están comiendo es mi perro, es Eva. El X mínimo vamos a ponerlo desde menos 1.5, o sea, aquí podemos estar jugando, desde menos 1.25, no 1.5, hasta menos 0.75. Y en Y desde 1 hasta 1, no, 0.5 hasta menos 0.5. O sea, estamos haciendo como un zoom en una zona muy específica del fractal. Vamos a darle play. Y esto es lo que me grafica, ¿sí? Ya estamos viendo más detalle, si se dan cuenta. Aquí podemos ver esta zona y aquí debe haber otro fractal. Entonces, si nosotros conocemos esta zona, podemos graficar específicamente esta zona, ¿sí? Ya obtenemos más detalle, que es diferente a lo que estuvimos viendo originalmente. Lo que se ve originalmente era muy parecido a lo que está aquí en la presentación, a esto, ¿ven? Y aquí hay más detalle conforme damos más zoom. Muy bien, bueno, vamos a hacer, vamos a correr otro ejemplo que, bueno, se utiliza funciones del GPU, o sea, está acelerado, es un algoritmo acelerado, porque es un algoritmo muy costoso. Vamos a darle play para ver lo que sucede y utiliza otro mecanismo de graficación. Aquí está trabajando, está construyendo esta imagen de 1000 por 1000 utilizando todo el fractal. Como vemos, está bastante más bonito, más colorido. Ya tiene más definición, como podemos ver, ¿sí?
Entonces nosotros podemos hacer zoom en una zona. Aquí hay una zona que está por default. Este es para dibujar la parte completa y vamos a graficar la que está por default. Vamos a darle play. Se pone a trabajar un ratito. Estas son de zoom a una zona muy pequeña que está entre menos .74 y .74. O sea, es una zona es una zona extremadamente pequeña, ¿se dan cuenta? Perdón. Entre esta región en X y esta región en Y. Y lo que se grafica es esto. Estamos graficando esa zona. Podemos ver que en esa zona lo que se genera es algo totalmente extraordinario que no tiene nada que ver con el fractal original. Aunque si hacemos zoom en una de esas regiones pequeñitas, nos podemos encontrar el fractal original. Entonces aquí ya estamos graficando el conjunto de Mandelbrot con MATLAB. La forma simple y una forma más compleja. El código se los voy a compartir. Va a estar disponible en el blog original. Si tienen preguntas o dudas, ya saben, pueden preguntar, comentar en el blog, etcétera. Pues bien, hasta aquí termina la presentación. Hablamos acerca de la construcción de un visualizador del fractal de Mandelbrot. Lo que podemos, yo les recomiendo que vean un video de YouTube que está muy interesante. Vamos a ver, vamos a hacerle zoom al fractal de Mandelbrot, a ver si lo podemos ver. YouTube. A ver, Mandelbrot zoom. Ok, vamos a ver este video. Se va a dar zoom al fractal de Mandelbrot. Está un poquito lenta la red, claro, porque están transmitiendo. Entonces, ahí realmente lo que están haciendo, están graficando en todo momento, Entonces aquí se van a centrar en un punto y cada vez va teniendo más detalle. Todo esto negro se conoce como bahía. Si nosotros tuviéramos un bote y quisiéramos llegar a la orilla, jamás podríamos tocar la orilla. ¿Por qué? Porque conforme más nos acercamos, realmente nos estamos alejando cada vez más. Vean, esta es la forma que vimos cuando dimos ese zoom. ¿Se acuerdan? Nosotros podemos estar así. Ahora, vemos el comentario, dice, esto tomó cerca de 4 semanas para calcular el plano. ¿Sí? Y 1 hora para poder ensamblar todo el video. Vean. Zoom. Se encuentran formas peculiares, muy raras realmente. Wow, está increíble. Bueno, pues nos vemos la siguiente entrega. Hasta luego, se cuidan y descansan. Yo soy Pedro, me dicen el Pepo y mi blog es del Watermarquero. Saludos a todos.